son contraproducentes Sí, claro. en una campaña. La campaña es un acto en el cual el candidato enamora, seduce al electorado. Claro. Entonces no se seduce, no se enamora con odio, sino con amor. Pero ahí usted Entonces hay que transmitir eso, ¿no? estaba diciendo, no estaba hablando de mucho amor, que digamos, ¿no? Ah, por supuesto O sea, que no. más bien su idea en ese momento no era ir por el amor, sino Lo que por pasa, la confrontación. Claro, lo que pasa es que era un acto de amor por quienes están convencidos de que había una mafia fujimorista. No, sí, bueno, pero la reflexión es cómo puede alguien decir cosas de las que no está convencido, Así es, que es más o menos así es. lo que quisiera. Bueno, te aseguro que él en ese Es momento sí político. lo creía, ¿no? Sí lo creía. Sí lo político, creía, es sí lo creía. Bueno, mejor para él, Casi ¿no? solo político. No todo, Haber dicho no cosas todo, en las no que todo. creía. Muy bien. Todo. Por favor, no sé, ¿cómo hacemos para mostrar? Bueno, no todas las personas leen caretas. Principalmente somos los periodistas los que recurrimos a caretas. Y ahí de pronto, paseando por las hojas, vimos ahí la concha de la semana. Es una sección que tiene caretas. No sé quién se encarga de decidir quién tiene la concha de la semana. Debe haber ahí alguien que se encargue así como una columna, alguien que dice, hoy quiero decir que esta es la concha de la semana. Ahí está la foto. ¿Cómo es? Tú que sabes un poco más de estas publicaciones. No, yo trabajé hace 21 años en Caretas. Pero no sabía cómo se hacía la concha de la semana. No existía en esa época, no lo recuerdo. Bueno, y de pronto decidieron poner a Dieter Columbus, que yo dije, deberías agradecer la foto. Se lee muy bien. Claro, es prepaternidad, dicho sea de paso, ¿no? Prepaternidad, dije yo, porque mira, un poquito de diferencia, digo. Claro, Un poquito. Y bueno, lo que Un pasa poquito más de carne, nada Yo más. creo que tiene más poquito. pelo en la poquito, foto, ¿no? poquito y varias malas noches además. Pero bueno, en esta publicación dicen que Le él atribuyen, merece sí. la concha de la semana. No creo que no necesita mucha explicación, ¿no? Pero es la columna esa es la sección de esta revista, porque ha salido a dar declaraciones y que es analista político, como acá, por ejemplo, es opinólogo cuando él trabaja para el fujimorismo. Y luego, además, me están criticando unas declaraciones que diste a Perú 21. Sí, sí, claro. A ver, primero yo le agradezco a Caretas porque la verdad que la foto me favorece bastante, Yo ¿no? digo que sí. Además que me encanta porque como soy pelado y estoy en medio de la concha, me parezco una perla. Porque me parece linda la foto. Por el tema de mis declaraciones a Perú 21 el día martes, bueno, mi línea de opinión no ha cambiado, es la misma. Meses atrás, desde que he tenido la suerte, ¿cómo se llama?, de que mi opinión sea escuchada en medios como acá, por ejemplo, mi opinión no ha cambiado, sigue siendo la misma, que ese gobierno es desastroso, ¿no? Y dicho sea de paso, mi trabajo en el Congreso de la República, no lo voy a negar, lo he puesto en redes sociales ya hace 2 o 3 Y semanas contento atrás. además, diciendo, Sí, ¿por dicho qué? sea de Porque paso. estaba sin trabajo. Sí, renuncié Decidiste y renunciar, entré a trabajar. así que- Estoy trabajando como asesor en una comisión multipartidaria que ve el tema de la incorporación del Perú a la OCDE, ¿no? Y ciertamente lo preside la congresista Chacón. Está también la congresista Salgado, está Mauricio Mulder, está Johnny Lescano, está Moisés Guía y está también el congresista César Villanueva. Y tú eres asesor para la comisión. De la comisión, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Y ¿No? estas opiniones a las que se refiere Caretas en Perú 21, ¿qué decían apretadísimamente? Que no llegaba, que PPK no iba Que la a... verdad sí, pues que lamentablemente... Era una crítica muy... Dura. Sí, lo que no le parece, al menos lo que entiendo yo de la nota de Caretas es de que no les ha gustado mi opinión en el sentido de que yo considero que por las negligencias que comete este gobierno, no de ahora, que viene cometiéndole y arrastrándole meses atrás, y dada la coyuntura tan convulsionada en la que está, difícilmente el gobierno va a poder llegar al 2021. ¿No? Es más, yo lo que sugiero en esa entrevista, pues no es una columna, es una entrevista que me hacen, ¿no? Es que el presidente, por un tema por la salud del Estado peruano, debería renunciar y debería asumir el vicepresidente Vizcarra, ¿no? Y para precisar, en la columna también pongo de forma puntual que yo soy asesor del Congreso de la República en la Comisión. Entonces, como que gran descubrimiento no he hecho Caretas, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a las noticias que Fue un tenemos, paréntesis, los titulares, ¿no? Sí, un preludio más que un paréntesis, sí, así es. Muy bien. Keiko Fujimori se pronunció hoy día sobre el informe de la Defensoría del Pueblo acerca del indulto concedido por el presidente, el indulto y la gracia concedidas por el presidente a el ingeniero Fujimori, a su padre, y ella ha dicho que este es, a su entender, un documento politizado porque de acuerdo con sus conclusiones, el expresidente Fujimori ni siquiera podría opinar.
tenemos, a ver... No habló, pues, los porque tweets. Keiko Fujimori Sí. no habla, solo tuitea nomás. Vamos a ver. A ver. Dice, el informe de la Defensoría señala que mi padre debe abstenerse de realizar toda forma de acción política. Es decir, se le indulta, pero ni siquiera puede opinar. ¿Y por qué las limitaciones? ¿Por qué lo restringen? ¿Cuál es el peligro? ¿Es miedo o es odio? Es uno de dos. Y además, el informe señala que el indulto es deficiente. Pero si no ha leído el expediente, ¿cómo pueden llegar a esa conclusión? Más que un informe defensorial, parece que estamos ante un documento politizado. Escribió Keiko Fujimori. Muy bien. ¿Qué te parece esa opinión atinada? Mira, yo creo que el defensor del pueblo ha confundido su función. Su función es defender derechos, no restringirlos. No tiene ninguna autorización para restringir derechos. Es más, el indulto, que es un acto de clemencia en este caso porque es un indulto humanitario, no supone que tenga restricciones, por ejemplo, a la libertad de expresión, que es un derecho universal. Lo tiene todo el mundo, piense lo que piense, ha hecho lo que haya hecho. Yo creo incluso que los presos tienen derecho a la expresión, porque si uno se siente inocente, tiene todo el derecho de opinar respecto a su inocencia. Entonces, y lo hacen. Entonces, este informe es un despropósito. Es una cosa absolutamente inadecuada cuando estamos frente a un caso ante la Corte Interamericana, que obviamente va a tener un impacto, porque los informes de los ombudsman o de los defensores del pueblo son muy valorados en la Corte. Pero acá, ¿qué tenemos? Un informe que no defiende el derecho a la vida. El dictamen médico dice con mucha claridad sobre Fujimori que si sigue en la cárcel puede morirse. Y dice que recomienda el indulto humanitario. El Estado tiene la obligación de proteger el derecho a la vida y también tiene la obligación de sancionar a los responsables, pero no puede, digamos, proteger los dos derechos al mismo tiempo. Entonces tiene que privilegiar uno. ¿Y qué se privilegia entre la obligación de sancionar y el derecho a la vida? La Corte Interamericana, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dicho que el derecho humano a la vida es esencial. Entonces el presidente, en un acto de clemencia, ha preferido el derecho a la vida y ha otorgado el indulto. La Defensoría debería observar ese dilema que tuvo el presidente para opinar y debería haber revisado el examen médico que está en Internet. No lo revisa y dice que es inadecuado sin un peritaje, sin una opinión médica. Hasta donde sé, el defensor del pueblo no es médico. Entonces esto es inoportuno, incorrecto, innecesario, ilegal, porque el defensor del pueblo no puede restringir derechos. Es más, solo tiene un mandato moral. No, sus opiniones no son vinculantes, sino son morales. Entonces, acá yo no sé qué ha pasado. O es un error de su equipo y de él sobre su misión real, o es un intento de promoción de la Defensoría del Pueblo en la coyuntura, ¿no? Ha obtenido 4 titulares de 4 primeras páginas de periódicos. ¿Quién sabe si ese era el propósito? No lo sé, no lo quiero creer. Quiero creer que hubo un error en esto, ¿no? Y el defensor se debe dedicar a otras cosas. Oiga, él debió hacer un informe sobre las condiciones de vida de la gente del norte del país, defendiendo sus derechos. No hay una sola línea sobre eso. Eso es lo importante, defender la vida, los derechos de las personas. Entonces los comentarios de Keiko te parecen atinados. Me parecen, yo usualmente no comparto la opinión de Keiko, no soy fujimorista ni simpatizante, soy opositor a ellos, pero en este caso tiene toda la razón. Es absolutamente inconstitucional que el defensor del pueblo diga que el expresidente Fujimori ya no puede opinar. Eso no lo puede hacer, para eso no lo faculta la ley. No ha entendido su misión, él defiende derechos, no los restringe. Le ha ganado la mano a Kenji en esta, digamos, ha salido ya más rápido que Kenji a defender al padre. Es cierto eso. Sí, sí. Claro. A ver, si uno lee el mensaje de Keiko Fujimori, creo que queda claro, primero, un tema familiar, porque obviamente esta circunstancia, queramos, no afecta el entorno familiar, pero también es una posición, creo yo, de defensa de un tema de institucionalidad. Pero cuando hablamos del tema del defensor del pueblo y del tema del indulto, creo que el tema del indulto queda claro, pues, de que es una prerrogativa del presidente, que está en la Constitución, que es la potestad del presidente es incuestionable, ¿no? Pero yo rescato algo, ¿no? Lo que justo dice mi amigo el doctor Chipoco, que es
¿no? La explicación sobre lo que dice del informe médico, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de leer el informe médico completo, salvo las partes que se han filtrado en medios de comunicación o en redes sociales, pero hubiese sido espectacular. Ya, del presidente no esperemos una explicación un poco entendible, pero por lo menos el ministro de Justicia, ¿no? Que con meridiana claridad, como lo ha dicho Carlos, ¿no? Explique cuáles son las razones del indulto, ¿no? Los sustentos, porque al margen de la opinión del defensor del pueblo, del informe, que dicho sea de paso, y haciendo un paréntesis a lo que iba a comentar, yo coincido con Carlos en el hecho de que no se puede limitar el derecho a la libre expresión. Lo que yo creo que en todo caso el presidente Fujimori no va a poder hacer, ¿no? Es el tema de participar vamos a llamarlo así, en procesos electorales, ¿no? Porque ya hay una norma que te da ciertos parámetros de prohibición para personas que han sido sentenciadas. Pero el tema de libertad de expresión, bueno, el defensor del pueblo incluso ha defendido el tema de libertad de expresión de Fujimori cuando él estaba purgando condena, porque yo recuerdo haber leído, que le comentaba a Carlos ahora, alguna columna o algún texto en alguna revista del defensor justamente defendiendo este tema, ¿no? Creo que, como dice Carlos, se ha armado un poco un arroz con mango en la explicación de la Defensoría y que al final no ha terminado entendiéndose bien el tema. Pero lo que sí sería bueno es que, así como ahora el ministro de Justicia salió más o menos a explicar el tema de lo de la gracia presidencial, que está ligado al tema de Pati Vilca, ¿no? Que se va a ver mañana, ha dado una media luz sobre el tema. Deberían un poco explicar el gobierno mejor qué cosa pasó con el indulto, cómo se dio, etcétera, etcétera. Y así nos evitaríamos pues el informe del defensor, las posiciones, las interpretaciones que tenemos que hacer, o de los silencios, o de las medias verdades que nos suelta el gobierno, pues. Vamos a ver entonces... Lo que ha dicho el Yo lo que ministro. creo es que el ministro no puede explicar absolutamente todo porque tenemos un caso el 2 de febrero y no puede revelar toda la estrategia que el Estado tiene para enfrentar este caso, ¿no? En todo caso, en el tema Pati Vilca, déjame terminar un segundo. A la estrategia, en el tema sino Pati Vilca, a lo previo, a lo que ha ocurrido. Claro, a lo que ya ocurrió. En el tema Pati Vilca, efectivamente, el plazo que están contando algunos abogados es equivocado, porque lo cuentan a partir de la extradición. Y para aquella extradición tiene que haber un proceso previo, que duró muchos meses y completan el plazo que exige la Constitución. Pero además, el proceso no tiene objeto, porque si el juez abre una instrucción contra Fujimori... pidiendo con arresto domiciliario, o con detención preventiva, por ejemplo. Con detención podría ser, pero ¿y si lo condena? Sí. Si lo condena... ¿Qué pasa? Los médicos dicen que se muere. Lo estaría condenando a pena de muerte, y la pena de muerte está prohibida en el Perú. Entonces no tiene ningún objeto. Pero ¿quién diría eso? Porque un juez puede decir, bueno, sí, sí, tiene que ir. No, esa gracia no tiene sentido porque los plazos no se cumplen. No, los plazos se cumplen. Claro, eso porque el proceso fue antes. Pero hay otros que dicen que no tiene que ser a partir del pedido, sino que tiene que ser a partir de... ¿Desde cuándo ha sido? ¿Agosto, puede ser? Agosto del año pasado, que llegó ese documento, autorización a la Corte Suprema Peruana para que se pueda iniciar. Lo que pasa es que hay una connotación política, porque la Constitución dice la instrucción, y tiene que haber instrucción para que se haya el pedido de extradición, si no, ¿quién lo pide? Entonces se tiene que contar antes, la Constitución es muy clara en eso. Lo que pasa es que hay una connotación política en esta interpretación restrictiva. Esto lo hemos preguntado a un montón de abogados sobre si se contabiliza a partir del pedido que se hace a Chile, pero para que haya pedido tiene que haber instrucción, no puede haber pedido sin instrucción. Vamos a conocer lo que ha dicho el ministro sobre el particular. Dice Enrique Mendoza, ministro de Justicia, a Alberto Fujimori, le abrieron este proceso en junio del 2012. ¿Cómo no va a aplicar el derecho de gracia? Y ese proceso, ¿qué cosa es? Lo que pasa es que los jueces estaban impedidos de llamar. Eso se pidió en el 2015. Tomen cualquiera de esos plazos, pero quienes se oponen quieren tomar el plazo de junio. Cuando llega el folio de la Corte de Chile, 6 meses antes del indulto. Así es. Para pedir a alguien, el Estado no se puede ir al Estado de Chile y decirle
quiero extraditar a Fujimori. Tiene que haber un proceso previo con todas las garantías del debido proceso para que se concluya en la extradición. Además, ya estaba Fujimori acá, era para ampliar las razones de la extradición. Entonces el plazo se cumple completamente. Los que dicen que no son en realidad los que quieren, los que están en contra del indulto y en contra de esta clemencia que ha dado el Estado peruano, Y ¿no? si los jueces están también en contra del indulto, podrían decir, no, tenemos que abrir acá Bueno, instrucción y bueno, el podría señor, perfectamente- aceptamos el pedido de la Fiscalía de 25 años de prisión preventiva mientras dure el proceso. Imagínate, Imaginemos que le sucede. declaren presión preventiva y los médicos, no cuáles médicos, los médicos que manda la ley antes del gobierno, los médicos de la región de salud de la zona donde está el penal, han dicho que se muere si queda que está en peligro de muerte. Entonces, ¿cómo puede un juez en realidad condenarlo a muerte con la detención? Porque lo condena a muerte. Ya, pero ¿qué pasa? O sea, imaginemos pasa si que sucede interpone- esto, porque Sí. son dos alternativas. Una, que tomen los plazos que está hablando el propio ministro, ¿no es cierto?, 2015 o 2012. Y la otra es que el plazo para ver si corresponde o no el derecho de gracia a partir de junio del año pasado, que no cuadra, ¿no es cierto? Entonces, imaginemos que el juez dice, el plazo es desde junio del año pasado, no hay un tiempo suficiente. Entonces, aceptamos el pedido de la Fiscalía de 25 años. Y le damos orden de detención provisional. sí. ¿Quién podría decir, oye, eso es condenarlo a una pena de muerte y la pena... ¿Quién Un diría juez eso? constitucional. Pero alguien tendría que ir a solicitar eso. Por supuesto, habría que presentar un O sea, amparo. esto ya depende de Yo dudo del mucho abogado. que un juez se arriesgue a ser el ejecutor, el verdugo de Fujimori, y lo mande a cárcel sabiendo que hay una opinión formal, oficial de un médico, diciendo que se muere en la cárcel, que se puede morir en la cárcel. Dudo mucho que lo haga, quizás no por la espectacularidad, pero es bien complicado. Mira, yo coincido con el análisis de Carlos, pero yo no estaría tan seguro de que no hay un juez que por ahí se aventure a desconocer una resolución que tiene la condición de cosa juzgada conforme dice la Constitución y diga, bueno, no reconocemos el tema de la gracia presidencial y hay que incorporar al expresidente Fujimori en la instrucción y seguir adelante con el proceso. Y la verdad que la teoría o la tesis que plantea Verónica no es algo que esté fuera de un cálculo de posibilidad, porque es más, como un ejercicio académico entre varios docentes de la carrera de Derecho hemos discutido sobre el tema y sí se ha esbozado esa posibilidad, ¿no? Ahora, el tema es que si es que alguien acoge el pedido y se da una prisión preventiva para Fujimori, ciertamente, más que por el tema de la enfermedad, creo que por el golpe al estado de ánimo del expresidente, sí, pues le podría causar complicaciones fatales incluso, ¿no? Pero una vez más, insisto, este tema no estaría discutiéndose si es que la resolución sí ciertamente hubiese estado un poquito mejor sustentada, ¿no? Porque ¿Sustentada o explicada? que es lo mismo, o sea, en la parte de la motivación, justo eso que ha hecho el ministro Mendoza, por ejemplo, ahora sobre cómo han hecho el cómputo de los plazos, debieron ponerlo más claro, ¿no? O debieron colocarlo en la resolución que no está, ¿no? Ahora, la discusión sobre cuál de los plazos se va a hacer, como dice Carlos, una es desde que se instauró o se inició la instrucción, o desde que la Corte chilena autoriza a procesar a Fujimori, porque es recién ahí desde que lo incorporan al proceso formalmente, ¿no? Entonces, yo en lo personal me apego más a la primera tesis, ¿no? Que se computa desde el 2012 también, pero esas son pues ha sido digamos así, un ministro poco prolijo, pues Mendoza, en no dar una asesoría legal completa pues a nuestro poco prolijo presidente también, ¿no? Bien. Y ojalá que no me saquen otra la próxima semana, después de lo que estoy diciendo. Ajá, ¿por qué no? Está divertido. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho el ministro de Vivienda, ¿sí? No, nos dice de la producción. Vamos a una pausita rápida. Vamos a una pausa y regresamos. Pues, a ver, estaba buscando cuál es el artículo de la gracia presidencial sobre las atribuciones del presidente, ¿verdad? Artículo 118. El inciso 21. 21. A ver, voy a leer ya. Como tenemos dos abogados, Por favor. Mi hermana es abogada y pues siempre le digo lo mismo. Ella también seguro los periodistas no saben nada. Siempre los abogados dicen lo mismo. Bueno, conceder indultos, atribuciones presidenciales, conceder indultos y conmutar penas. Ahí está todo muy bien. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados
que es el caso de Fujimori, ¿no es cierto?, que había un proceso en curso, ¿no? Un proceso en curso en realidad, no un pedido. Dice, ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatorio. Traducción, por favor, abogados, para los que no somos abogados felizmente. ¿Cómo es? ¿Qué es una instrucción, para empezar? Es el inicio de la investigación penal. Es cuando se declara el inicio de la investigación penal. Sin investigación es imposible pedir la extradición. Okay. ¿Pero se le ha investigado a Fujimori sobre el caso Pativilca? Desde el año 2012, sí. Tanto que se pide la extradición. Si tú no investigas, no puedes pedir la extradición. Es así de lógico. Okay. Tiene que haber, para poder pedir la extradición o pedirle a la Corte de Chile que nos permita aquí en el Perú procesar a Fujimori por el caso Pativilca, primero ese pedido va con un sustento de investigación. Así es. Y esa es la instrucción. Así es. Mira, el caso Pativilca, yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en Estados Unidos estudiando, vine a Lima por unos meses y acompañé a un fiscal que ya murió a Pativilca sobre este caso, porque se decía que no se sabía quiénes habían sido ciertamente. Y el modus operandi era del Grupo Colina. Lo peculiar de este caso es que lo que se decía es que el Grupo Colina había sido contratado. El Grupo Colina tiene una etapa en la que funciona como órgano de inteligencia, pero otra etapa en la que comienza a vender asesinatos, a hacer una especie de sicariato. Y había ahí un terrateniente que estaba en litigio con estos campesinos y pide que los asesinen. No es un tema político, no eran senderistas, era un lío particular. Entonces es bien interesante para entender la lógica que todavía no se ha estudiado a fondo del Grupo Colina, que en realidad comienza a tener una autonomía, ¿no? Y comienza a asesinar a personas que no eran blancos políticos. Por eso el jefe, ¿cómo se llama? Rivas, mata a su novia, Barreto, le corta la cabeza, claro, la madre de su hijo. No, porque ya era un interés entre él y ella, era un lío ya no político, eran unos trastornados, ¿no? Sí. Entonces, por eso es interesante el caso de Pativilca. No creo que sea exactamente el caso de un asesinato político. A ver, y entonces ya entendimos lo de la etapa de instrucción y la etapa de investigación. Ahora, esta etapa tiene que haber excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. ¿Cuánto es el plazo normal de una instrucción? Es que depende del tipo de delito, pero el cálculo para este caso es más o menos 24 meses. Entonces ya... O sea, el doble más su ampliatoria. Claro. Entonces, todo lo que podría... 4 años, 5 años. 24 meses. 48 24 meses, ¿no? 2 años. Claro, son 2 años. Pero el doble, claro, dice. 4. El doble son 4 y la ampliación. Pero ya estaríamos... No, todo el mundo habla solo de 24 meses, ya contabilizando el doble del plazo más su ampliatoria. Por eso, 24 meses. ¿no? Claro, en total, 4 años. Sí, pero por eso yo preguntaba cuánto es eso, yo no sé. ¿No? El tema es de que al 2018, bueno, y al 2017, cuando se dio la resolución, o sea, el periodo a que se refiere la Constitución ya está sobrepasado en exceso, ¿no? Ahora, una vez más, el tema va a ser cuál va a ser la interpretación para el inicio del... O sea, el tema no es el plazo total, sino es a partir de cuándo se va a decidir computar el inicio de ese plazo, ¿no? Yo creo que, y creo que Carlos coincide conmigo, que es desde el 2012, pero hay algunos que dicen que eso se tiene que computar recién desde que la Corte chilena autoriza la extradición, o perdón, el juzgamiento de Fujimori por temas de lesa humanidad por el caso Pativilca, ¿no? Pero la verdad que eso, al menos de mi perspectiva, mucho sustento no tiene, porque eso querría decir pues que hasta antes de del pedido, entonces había un limbo inexistente procesal, una pausa, que eso no existe tampoco, ¿no? Entonces el proceso existía, y como dice Carlos, para que hayan llegado al tema del pedido de la extradición, tiene que haber una investigación para sustentar ese pedido. ¿Por qué queremos procesarlo por este tema? Un tema ya procesal, ¿no? Y se ha dado, o sea, no es un tema inexistente. Ahora, en ese sentido, no ha sido tan desprolijo el ministro de Justicia en explicarlo ahora, hoy, ¿no? Sí, lo explicó muy bien. Fenomenal hubiese sido que el doctor Mendoza lo explique en diciembre, cuando salió todo este tema, porque todo este rollo que ha salido sobre las múltiples interpretaciones era porque nadie en el gobierno decía cómo así se les ocurrió el tema de la gracia, ni cómo fue. Pues. Estaban asustados, no había gabinete, estaban asustados. Había una suerte de parálisis del gobierno. Había gabinete, ¿ah?
¿no? Bueno, gabinete nuevo, remozado, pintadito. Sí, pues tarrajeado. Remendado. Bueno, además nadie sabía quién se iba a quedar en su cartera. Ahora, pero ustedes sí creen, o sea, digamos, los papeles se han hecho, Fujimori estaba mal, pero el momento en el que se dio claramente ha sido por una negociación. Yo tengo acá el papelito, pero Kenji, dame una mano y este papelito lo metemos ahorita. No lo metemos dentro de unos meses, sino ahorita. Mira, no lo sé, pero eso no invalida que la razón del indulto es el peligro sobre la vida del presidente. Sí. O sea, puede ser que sea negociación. Y yo advierto que la política es toda negociación, ¿eh? No hay nada en política que no se negocie. Entonces, puede ser que sea una negociación inoportuna, incorrecta, pero la razón del indulto es como una roca, está ahí de dura. 3 médicos de prestigio dicen, este señor se muere si sigue en la cárcel. Sí. Ahora, Entonces, el presidente Kuczynski lo ha dicho hace meses a periodistas. O sea, el señor Morel en un artículo creo que lo dijo, lo comentó que en agosto. Pero el presidente de la República se ha reunido con periodistas. No, ninguno de estos 2 periodistas, pero sabemos que se reunió con periodistas. Me imagino que en muchos medios de comunicación. Pero él dijo que quería indultar a Alberto Fujimori, que está viendo los papeles, pero que él no quería que el presidente Fujimori se muera en la cárcel. Y tenía información de que estaba muy mal. Él lo ha dicho hace meses. Claro, pero públicamente en sus comunicaciones hacía un pasito para adelante, un pasito para atrás. Es decir, que sí, que no. Lo dijo hasta en Buenos Aires, ¿no? Sí, claro. Y ya eso fue lo último. Si ustedes recordarán, el presidente Kuczynski, cuando habló del tema del indulto, en una oportunidad él señaló puntualmente que en diciembre del año pasado se resolvió el tema del indulto. Sí. O sea, sí es cierto, el presidente Kuczynski tenía claro que él quería indultar a Fujimori. O sea, era un tema simplemente de la oportunidad. A ver, la crítica que se le hace al presidente Kuczynski por el indulto es por la torpeza política de el momento en el que lo da. Claro. Porque, a ver, se acaba de salvar de una vacancia presidencial, ¿no? Todavía le falta esclarecer todos los anticuchos que tiene con sus empresas, ¿no? Y a los 2-3 días suelta el indulto. Entonces es políticamente una torpeza monumental que haga eso, porque lo inmediato que se iba a decir es que es un negociado, ¿no? Y como dice Carlos, ok, en política es lo regular negociar. La política es negociar varios temas. Lo que pasa es de que la ciudadanía, en términos generales, entiende el negociar en la política como los negociazos de Carlos Moreno. Claro. ¿No? Entonces, ese es el problema, que la ciudadanía... O los fainones. Claro, la ciudadanía se ha acostumbrado a la negociación política como que es turbio. el tema turbio por debajo de la mesa, ¿no? Sí. Y si el presidente de la República, en el contexto en el que estaba, sale con este tema, claro, lo único que ha hecho es complicar, pues, algo que... no digo que se hubiese digerido bien, pero pudo digerirse menos complejo de lo que está ahorita, ¿no? Totalmente. El tiempo ideal hubiera sido con la llegada del Papa, ¿no? Por ejemplo. Claro, que eran un mes nada más. Pero bueno. Vamos a una pausa y regresamos con la información que además ha reconocido Úrsula Letona de que su esposo tuvo participación en las negociaciones del gasoducto del sur, que fue un proyecto adjudicado a Odebrecht y Enagás. Muy bien, la congresista Úrsula Letona, que es de Fuerza Popular, ha reconocido que su esposo José Carlos Guzmán Segarra tuvo participación en las negociaciones del gasoducto del sur, megaproyecto adjudicado a las empresas Odebrecht y Enagás en el 2014. Ella dijo que la intervención de su esposo fue como técnico y no de orden legal. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho la congresista Letona, luego lo que ha dicho el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. En primer lugar, la congresista soy yo. Mi familia está al margen. Mi esposo es un abogado destacadísimo en temas de hidrocarburos y trabaja hace muchísimos años en el sector. Ha trabajado en el Ministerio de Energía y Minas. Y él fue el asesor técnico, no el asesor legal, del contrato del gasoducto. Esa es la participación que él ha tenido, él ya lo explicó, así que por favor demos las cosas como corresponde. Porque Tommy incluso afirma que porque usted amiga de Oceana Bartra no se le citó a la bajada. Bueno, ¿qué puedo decir al respecto, no? La Defensoría del Pueblo ha recomendado que Alberto Fujimori no intervenga. Bueno, a lo que se refiere es a la intención de invitarlo a la Comisión Lavajato, que es una intención anunciada por el congresista
Víctor Andrés García Belaúnde, que pertenece a la comisión. Escuchamos eso y luego comentamos. Yo voy a pedir que se le cite. La próxima sesión de la Comisión de Legato voy a pedir que se le cite para que nos diga exactamente cuál ha sido su intervención en el contrato del gas, que es de los peores contratos que se han hecho en el Perú, el de mayores irregularidades y corruptelas, conforme se está viendo todos los días. Hay que recordar que el tema del gas, desde el primer día hasta el último día, estuvo metido Odebrecht, cambiando de modalidad y de empresa, y que la que se gana la licitación del gas, del primer gasoducto de Kuntur, es una empresa, Kuntur, que se constituye en el Perú con 400 soles de capital social, 400, y la constituyen 2 estudiantes de Derecho. Muy bien. ¿Qué impresión tienen? ¿Supone algún problema que haya participado? Mira, la verdad me parece que en el país se está cultivando, un poco por las opiniones, por la polarización política, la cultura de la sospecha. O sea, no por trabajar en Graña Montero o trabajar en Odebrecht uno es un delincuente, ¿no es cierto? Hay muchos estudios famosos que han sido abogados de Odebrecht y están fuera de toda duda su honradez. La inocencia es la presunción en las sociedades democráticas. La culpabilidad tiene que demostrarse. Y puede decirse que ese señor trabajó y tendrá que hacer su declaración porque trabajó y fue un técnico de diseño que tiene que ver el diseño y tiene que ver con la valorización, ¿no es cierto? Y por ahí tiene una opinión el señor, de repente útil incluso para hacer la investigación. No hay que tener temor a ser investigado, pero decir que porque trabajó ya es un delincuente o puede ser un delincuente o encubrió algo, me parece un exceso. Eso no es una práctica democrática, ¿no? Eso me parece un error. Mira, a ver, en el caso de la congresista letona, yo creo que lo más sano sería de que su esposo vaya a la comisión, si es citado, y simplemente informe lo que técnicamente hizo, ¿no? A ver, en los procesos de contrataciones en el Estado, más aún si son temas de concesiones tan complejas como el tema de gas y demás, no, el tema de hidrocarburos, no solamente es uno, son decenas o cientos de profesionales que participan, que puede ser para el tema financiero, puede ser para el tema de la estructuración de bases, etcétera. Pero ahí, independientemente de la participación que haya tenido el esposo de la congresista letona como consultor o como abogado externo, como lo que haya sido, el problema es de que cualquier cosa que tenga que ver con Odebrecht o con las empresas brasileñas o que suene a lavajato, ¿no? Inmediatamente lo que hace es que piensen, hay alguna cochinada por medio, ¿no? Y en el contexto, pues, en el que, al menos para mí, en el que se está pidiendo, pues, que la señora Bartra salga de la comisión y todo este tema de la presidencia, de alguna manera jala el tema, pues, de que vincular este tema con algo que tenga que ver con Fujimorismo para de alguna manera también decir, oye, mejor que salgan ellos de la comisión ya, porque incluso el esposo de la congresista está siendo investigada, ¿no? que es una posibilidad también. Pero al margen de ello, la participación del esposo de la congresista letona creo que no va a aportar mucho a la investigación, porque si es un tema de, por ejemplo, diseñar un contrato, lo puede hacer un abogado, pero el problema no es diseñar el contrato, sino es finalmente cómo pervierten el tema de las cláusulas. ¿Cuál fue su participación? A ver, exactamente. Todo es por unas declaraciones del señor Edgar Ramírez. El señor Edgar Ramírez, que era presidente del comité de selección del proyecto de gasoducto de Proinversión. ¿Ya? Él está siendo investigado en la fiscalía y él aparentemente no respetó algunos plazos y envió una carta comunicando a un consorcio que el comité que presidía había tomado la decisión de descalificar su propuesta. Se desestimó a un consorcio, que no era Odebrecht, ¿cierto? Ok. El señor Ramírez está investigado en la Fiscalía Anticorrupción. En su declaración, al que tuvo acceso Perú 21, es lo que estoy leyendo, este señor Ramírez de Proinversión acepta que su empresa prestó servicios en el pasado a Kuntur y a Odebrecht, hasta abril de 2012. Además, en el interrogatorio el señor Ramírez argumentó que decidió descalificar al CGPS, otro consorcio que estaba postulando para el gasoducto
de la misma manera Odebrecht, que luego ganó, luego de recibir los informes legales de 2 estudios de abogados que argumentaron que procedía su descalificación. Y bueno, es el esposo de la señora Úrsula Letona, uno de los abogados que debe haber hecho un estudio técnico, es lo que ella nos está contando, y que aconsejó cierta proinversión de que efectivamente esa empresa descalificaba para lo que se tenía que hacer en el gasoducto. Ahí, si me permites, Verónica, Mario, si es así, entonces para mí es mucho más claro, porque, a ver, en la administración pública tú le puedes preguntar a 500 abogados, 500 estudios o 1000 profesionales. Si la decisión estuvo bien o mal, la responsabilidad es del funcionario que tomó la decisión, ¿no? Si es esa la circunstancia, tal cual lo has leído, entonces el esposo de la congresista Letona tranquilamente podría decir, bueno, sí, yo fui, opiné A, B o C, sustentado en esto, y si tomaron la decisión o no, fueron ellos, ¿no? Porque si no, por ejemplo, bajo la lógica que por ahí en redes he leído algo, entonces tendríamos que echarle la culpa del tema de la IRS y todo al pobre doctor Monroy, ¿no? Que fue el que sacó el informe legal de los 12 minutos, al menos que él dice que no ha sido así, dicho sea de paso, ¿no? Y no pues proinversión, el gobierno de Toledo y demás. Entonces, con mucho mayor razón creo que el esposo de la congresista que vaya, simplemente precise y alcance en todo caso copia su informe, ¿no? Y por un tema de transparencia yo creo que los informes profesionales no son vinculantes. Uno los puede seleccionar, acoger o no. El responsable es el funcionario, ¿no? Y en otra parte, los errores de la congresista letona le pertenecen a ella sola, no a su esposo. No hay que jugar a su esposo. Hay un tuit de la congresista letona reciente que vamos a compartir con ustedes. A las 6:47 dijo, si creen que atacando a mi familia me silenciarán, están muy equivocados. Mi esposo ya fue a Lavallato y no tiene problemas en volver a ir. Aquí su declaración. Y pone ahí el documento, el link del documento. Que no sabemos cómo ha sido filtrada y está en redes. Uno de dos. El siguiente tuit, por favor, a ver. Dice, fue asesor del Comité del Gasoducto de Proinversión para temas regulatorios de hidrocarburos y de gas natural. No tuvo participación en temas vinculados con las bases que fueron abordados por otros asesores y que es lo que hoy se cuestiona. Claro, o sea que las bases se hubieran arreglado para que calzara justo para que Odebrecht sea el gran ganador. Bueno, eso no hizo el esposo de la señora Úrsula Letona, sino que hizo pero el señor Ramírez está ahí en la fiscalía tratando de sustentar sus decisiones, que es el funcionario de Proinversión, y ahí es que él ha mencionado a algunos abogados que le dijeron que la otra empresa no calificaba. Pero cosa que no lo exime de responsabilidad, porque el que toma la decisión es él. Totalmente. Mira, un fiscal anticorrupción o un fiscal cualquiera te puede decir que cuando cita a un funcionario del Estado a rendir una declaración por cualquier tema, el funcionario siempre te va a decir, yo no fui, fue TT. ¿No? El asesor, el abogado, vino la orden de arriba, yo no firmé el mail. Finalmente, bueno, no todos los funcionarios, dicho sea paso, porque hay muy buenos funcionarios en el Estado, pero los funcionarios que no saben muy bien qué cosa han hecho, siempre lo primero que hacen ante una indagación fiscal es, me dijo el abogado, ¿no? Entonces, y se olvidan pues que la responsabilidad la tienen ellos, porque cuando le firmaron su resolución con su designación, también venía pues léase la letra chiquita, por si acaso tú eres el responsable de todo lo que firmes. Así es. ¿No? Está muy bien lo que dice la congresista letona, que su esposo está dispuesto a dar las declaraciones que sean. Eso está muy bien. Mejor que se pueda es una buena conducta. El esposo de la congresista de la República, no cualquier congresista. Vamos a nuestro siguiente tema, que tiene que ver con la situación interna de dos partidos, Fuerza Popular y el partido aprista, mientras que en Fuerza Popular, Bienvenido Ramírez dice que si el proceso disciplinario se consuma con las consecuencias más extremas, que es la expulsión de Kenji Fujimori en particular, Kenji, va a formar un nuevo partido político, dice Bienvenido Ramírez, que es uno de los 10 Avengers. Mientras que Luciana León, que estuvo esta mañana aquí, y le preguntamos cómo así, digamos, ella decía que ya hay conversaciones para que no ocurra la supuesta expulsión que anunció la comisión política del APRA de los dos militantes que han jurado como ministros, y para que no
prospere, digamos, el proceso disciplinario que les han anunciado abrirles a ella y a Jorge del Castillo por sus votos en la ocasión de la moción de la vacancia presidencial, ¿no? Porque es raro que la comisión política anuncie una cosa y luego una congresista diga, bueno, pero hemos estado conversando. Somos y ya índices. sí, claro. No pasa nada. No. Entonces son dos circunstancias distintas. Vamos a escuchar primero a Bienvenido Ramírez. Yo pienso que si él es expulsado, lamentablemente por no haber votado a favor de la vacancia, cuyo objetivo era de algunos colegas parlamentarios la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, el pueblo nos reconoce que nosotros hemos actuado bien, hemos actuado por la gobernabilidad y por la reconciliación y la paz de los peruanos. Los 10 parlamentarios estamos juntos y unidos como un roble, estaremos juntos siempre al lado de Kenia. Muy bien, empecemos con eso entonces. A ver, ¿qué dicen? ¿Cómo ves a los hermanos ahora? Mira, en general a mí no me parece bueno para la democracia que los partidos se dividan. Deben tener democracia interna y resolver sus problemas internamente. No es bueno la fragmentación que ya existe en el país y que es inmensa, ¿no? Sobre el tema del fujimorismo, yo creo que es un error de Keiko pretender expulsar a su hermano. Los partidos no se fortalecen dividiéndose, se debilitan más. No hay ganadores en las divisiones, es muy difícil que ocurra eso, ¿no? Stalin decía que el partido se fortalece depurándose y vimos cómo acabó la Unión Soviética, ¿no? Entonces es un error, porque finalmente si lo vota el hermano lo obliga a hacer un partido y lo obliga a competir con ella y por supuesto asegura que ninguno de los dos va a ganar. Entonces es un error estratégico. Lo mejor hubiera sido domesticar al hermano y dejarlo encapsulado en el partido y dejarlo en minoría. ¿Eso ya no va a poder suceder? Eso yo creo yo creo que es difícil en este nivel de polarización, ¿no? Y Kenji tiene una gran ventaja, es que el padre no ha hablado todavía, pero siempre aparece al costado de él, ¿no? Entonces eso es. En el APRA es distinto, porque el APRA es un partido con casi 100 años de historia. Es un partido en el cual siempre los disidentes han fracasado. Desde la Puente Uceda con el MIR rebelde hasta Tausen, que desapareció. Entonces el sentimiento del APRA, que es un sentimiento histórico, ¿no? Casi de corazón, ideológico, tiene una ideología importante, desarrollada por ella, hace que el partido difícilmente, que tenga éxito, que sea muy difícil que tenga éxito una ruptura, ¿no? Entonces, creo que para ahí. Ahora, yo la verdad, creo que lo peor que puede pasar en el país es que los partidos se fraccionen más, ¿no? Deben haber partidos fuertes, ideológicos y serios. A diferencia de los Avengers, que Luciana León y Jorge del Castillo quieran formar su nuevo partido. Pero no dice nada, por el contrario, dice, ya estamos superando la crisis. Por supuesto, claro. porque ellos saben eso. Claro. Porque Jorge es un tipo inteligente y también la congresista, saben que eso es ir al fracaso. Pero deja en una posición incómoda a la comisión política. O sea, la comisión política ha dicho, se expulsa a estos dos y estos otros dos van a un proceso disciplinario y luego no ocurre nada. Lo que ocurre es que, fíjate, en el caso de los ministros, que son muy buenos, los dos los conozco personalmente, tanto Javier como Salinas, ¿sí? Han optado por ir en contra de una decisión política y han ingresado ya al gobierno, que tomó un compromiso político muy fuerte. Y el razonamiento, seguramente de Alan García, no me lo ha dicho, pero lo supongo, es ¿por qué no vamos a subir a un gobierno que casi está de salida? ¿No? Vamos a arrastrar el costo que el gobierno está pagando por su inacción. Entonces la lógica es ¿para qué vamos a comprarnos en el costo-beneficio? Es más el costo que el beneficio. Entonces hay una decisión política, no es una decisión solamente de disciplina, ¿no es cierto? Y estos dos elementos del APRA rompen esa orientación política de marcar las diferencias con el gobierno para no ser arrastrados en la eventual caída, de la que tanto habla el doctor Columbus, del gobierno de PPK. Todos hablan de la caída. A ver, por favor. Mira, yo rescato resalto lo que acaba de decir Carlos, ¿no? Que me parece entre un poco cruel y curioso, ¿no? Que dice que Keiko no ha podido domesticar a su hermano, ¿no? Es una frase que usaba Mariate. Sí, no, yo sé, pero suena curioso, ¿no? El tema de la domesticación. Pero, a ver, el tema es que en el caso de Fuerza Popular,
¿no? Ha llegado un punto en el que van a tener que tomar una decisión ya, ¿no? Porque así como Mario mencionaba hace un rato el tema de la Comisión Política de la APRA y este tema, ¿no? Lo que le está diciendo pues la facción de los kenyistas, ¿no? Yo voy a resistirme a decirle Avengers, ya los kenyistas. O kenyatas. ¿No? O kenyatas, ¿no? Es o me pasas por agua tibia lo que haga ahorita y lo que voy a hacer más adelante, ¿no? O me voy y hago mi partido, ¿no? Entonces, ya eso es un adelanto de que me vas a tener que aguantar todas las pataletas que te haga o me voy, ¿no? Entonces, yo creo que la organización política va a tener que decidir, bueno, o ven un tema de institucionalización, que no es bueno, como dice Carlos, que se fragmenten los partidos, pero tampoco es bueno que un partido, pues, abiertamente demuestre de que tiene debilidad institucional y que se puede someter, pues, a presiones, para no utilizar otro término, de esa naturaleza, ¿no? Y en el caso del APRA yo coincido con Mario, ¿no? Va a ser bien incómodo políticamente y sobre todo tratándose del APRA con la tradición, la historia política que tiene, que los vayan a por lo menos exonerar. Yo creo que van a cumplir con el procedimiento. Mauricio Mulder en una entrevista dijo de que hay distintos tipos de sanciones, desde muchacho malo no lo vuelvas a hacer hasta la expulsión. Pues, ¿no? Entonces, a lo antiguo, claro, a lo antiguo. ¿No? Entonces yo creo que les va a tocar su tastás. Y se irán, ¿cómo se llama? Hacia el 2021. Sí, ¿no? Tenemos una información que compartir. A ver. Bueno. Antes de terminar el programa. Las fuentes del programa nos manda aquí, también nuestro equipo de investigación en portada, quiénes van a ser los investigados en la Comisión Lavallato. No se ha querido dar los nombres, solo uno por aquí y otro por allá. ¿No? Sí. Tenemos acá una lista. Los que han pasado calidad de investigados. Ollanta Humala, Nadine Heredia, Susana Villarán, Cecilia Blume, José Alejandro Graña Miro Quesada, Javier Hernando Illescas, el que era director ejecutivo de Proinversión, Clodomiro Sánchez, exministro de Energías, Lucy Giselle Segarra, exgerente de promoción de inversión privada de Lima. Sí. Gabriel Prado Ramos, Ana Elena Townsend Díez Canseco, Alfonso Felipe Velázquez Tuesta, exministro de Producción, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, Enrique Cornejo, exministro de Transportes, René Helbert Cornejo, exdirector de Proinversión, Carlos Ernesto Fernando Ferrero Costa, expremier, este es el señor Carlos Ferrero. Claro, ¿no? El traductor de Toledo. El que en algún momento se le decía así. Martín Javier Sota Nadal, el exministro del señor Toledo. Jorge Humberto Merino Tafur, exministro de Energía y Minas. Juan Manuel Benítez Ramos, exministro de Agricultura. Hay que hacer hincapié que esta información es extraoficial. Pero yo escuché a Víctor Andrés García Belaúnde hablar de Carlos Ferrero, así que está confirmado. Hoy ha salido en un medio el señor Cornejo y la señora Villarán. ¿Cuál Cornejo? ¿Enrique o el candidato, el que quiere ser candidato. Y el señor Ollantumala en Nadine Heredia, ¿no? Así que... Qué extraño que no haya ningún miembro del gobierno Fujimori cuando Odebrecht ya funcionaba durante el gobierno Fujimori, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que sí, puede ser eso, pero dentro de lo que se está viendo en Lavallato, pues es básicamente Toledo, Humala, yo pensé el periodo del presidente García. Sí, ¿no? En realidad, yo no creo que Odebrecht comience a hacer mercaderes con el gobierno de Toledo. Ha estado en el Perú desde la época de Belaúnde y tuvo mucha participación durante la época de Fujimori. No, entonces, hasta ahorita no me parece proporcional. ¿No? Claro, Están apristas, toledistas, pero izquierdistas como Susana Villarán, pero no hay ni uno de Fujimori. Resulta que ahora son los santos de la política peruana, cuando no tienen muy buen pasado, ¿no? Si sale alguna obra del gobierno de Fujimori, se les tendrá que investigar, ¿no? Sí, claro. Pero por el momento es lo que tenemos, que es bastante, dicho sea de paso. Ojalá no sea discriminatorio, ¿no? Gracias a nuestros invitados. Para más. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.